Vamos al grano. De lo que estamos hablando, o de lo que voy a intentar haceros un pequeño resumen, es de la plasmación de todo el modelo educativo pedagógico al que se ha referido Xavier anteriormente en unos decretos. Y esto es lo primero importante. Lo primero importante es que a la hora de llevar a las aulas el modelo, forzosamente en nuestro sistema educativo tenemos que plasmarlo en forma de decreto. Produce siempre las lógicas tensiones entre quienes solo miran el aspecto jurídico de los decretos y por lo tanto pues, son bastante reticentes a que hagamos pedagogía a través de los decretos, y nosotros mismos que lo que planteamos es lo contrario exactamente, ¿no? O sea, que en estos decretos no se quede solo en una serie de normas frías, sino que sea la plasmación del modelo educativo que nos interesa. Entonces, de acuerdo con esto, hemos publicado ya dos decretos, que son el decreto de la educación infantil y el decreto de la educación básica, que incluye la educación primaria y la educación secundaria obligatoria. Ahora está en el último informe el decreto de bachillerato y pues a ver si para finales del mes que viene, primeros de abril, puede estar ya en el boletín también el decreto de bachillerato, ¿no? Claro, cuando os digo que estos decretos son la plasmación de un modelo, forzosamente tiene que reflejarse en los tres decretos pues, los mismos elementos. Es decir, la estructura de los tres decretos es común y, bueno, eso es un pequeño análisis de cómo lo que está en un artículo, lógicamente adaptamos a las etapas educativas, pero digamos que en gran parte el articulado es común entre los tres decretos. Ahí se puede ir viendo cómo se corresponden unos artículos del decreto de la educación infantil con contenidos muy similares en la educación básica o en el bachillerato. ¿Qué esquema es el que se reproduce en estos decretos? Bueno, pues hago un repaso simplemente de los elementos más importantes porque luego la lectura detallada de un decreto está muy afinado en cuanto a su redacción. Entonces es lógico que lo que allí se expone de una manera muy afinada, pues ahora solo vamos a dar grandes trazos y luego hay que leerlo en detalle. Como algunos de mis compañeros de inspección me suelen decir muchas veces cuando sacamos cualquier norma nueva, oye, ven a explicarla, la primera tarea es hay que apoyársela. O sea, no hay otra solución. La mejor forma de entenderla es estudiándosela. Y a partir de ahí sí surgen dudas y entonces aclaramos. Pero lógicamente, pues son de lectura obligatoria, por muy árido que pueda parecer en algún momento. Y claro, siempre hemos organizado estos decretos en torno a 8 capítulos. Un primer capítulo con la cuestión de las disposiciones generales, donde está lo que tiene que estar, porque es inevitable y que sí es común a muchos sistemas educativos, que son todos los principios generales y todas las finalidades. Y aquí quizás el elemento novedoso estaría también como ha comentado antes Javier, el perfil de salida, lo que tenemos por perfil de salida del alumnado en cada una de las etapas educativas. Luego vendría otro capítulo que incluye todas las competencias básicas, que ya he explicado, pero que es el cogollo, digamos, más desarrollado de lo que anteriormente ya se avanzó en el currículo de 2007. También es algo que hemos dicho con frecuencia, en que afortunadamente tenemos un sistema educativo en el que no se producen rupturas, sino que se avanza entre unas épocas o unos departamentos y otros. Entonces, en este sentido, esto supone una explicitación todavía mayor de algo que ya había comenzado en el 2007 y una actualización a lo último que hay en este momento sobre este tema. Además, incluimos aquí
un aspecto clave dentro de nuestro sistema, que es todo lo referido al bilingüismo y al plurilingüismo, evidentemente ahora enfocado mucho más desde el bilingüismo hacia el plurilingüismo, pero con un reforzamiento, digamos, de ese tratamiento integrado e integral de las lenguas, ¿no? Ese tratamiento en el que todo el profesorado debe participar en lo que es el reforzamiento de la competencia lingüística del alumnado, sea cual sea la materia que imparte, y eso tiene que ver con el tratamiento integral, pero al mismo tiempo un tratamiento en el que aspiramos, y ya sé que esto es a largo plazo, lo he dicho más veces, a que desaparezcan las barreras, fundamentalmente dentro de la educación secundaria y el bachillerato, entre los departamentos de lenguas, entre el departamento de inglés normalmente, el departamento de lengua castellana y literatura y el departamento de euskera. Mientras no avancemos, y algunos centros están avanzando y mucho en ese tratamiento integrado de las lenguas, nos veremos obligados a ¿qué? A una de las cargas que tenemos en nuestro horario. O sea, veis que al final propuestas metodológicas pueden redundar en beneficio de que sea necesario dedicar menos porcentaje del tiempo lectivo a unas enseñanzas. Es decir, para alcanzar una competencia lingüística en las 3 lenguas, si hubiera un tratamiento integrado, aparte de que se alcanzaría un mejor nivel, sería necesaria una menor dedicación horaria. Si por algo se caracteriza nuestro horario en comparación con cualquiera otro, excepto el de Luxemburgo, es por el porcentaje altísimo de horas dedicadas a las 3 lenguas. Es evidentemente, responde a una situación sociolingüística evidente, pero bueno, los centros que están trabajando en esta línea están obteniendo muy buenos resultados y ya digo, es la única forma de que en el futuro podamos dedicar menos tiempo de horario lectivo a tratamiento de las lenguas. Bueno, y por último, en este apartado de las competencias, merece mención especial la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación, que todo eso ya merece una charla por sí solo a el proceso de enseñanza-aprendizaje. Luego tenemos un tercer capítulo que está en torno a la definición del currículo y la organización del currículo en cada una de las etapas, con sus horarios y sus materias, etcétera. Hay otro capítulo que estaría dedicado a los proyectos, hemos llamado proyectos institucionales de centro, en los cuales destacamos el proyecto educativo, el curricular, el lingüístico y llegamos hasta las programaciones didácticas. Aquí hay una llamada también quizás mayor que en anteriores normas a la participación de las familias en la educación, pero todo eso luego hay que trasladarlo a la realidad, que ya sabemos que no es fácil. El capítulo 5 estaría dedicado a algo específico de los centros públicos y es producto de que, como sabéis, al final, tanto el modelo como las normas que lo plasman, han sido consensuadas en gran parte y en todo caso debatidas con todo tipo de agentes educativos, ¿no? Entonces, si hay algo que desde la escuela pública se está demandando constantemente es una mayor autonomía de centro. Evidentemente tenemos una red pública y una red privada, una enseñanza, ya sabéis, al 50% prácticamente repartida. La red privada tiene evidentemente lo que sería su propia autonomía, no hay mucho que hacer, pero sí hemos dedicado un capítulo específico con respecto a la autonomía de la escuela pública. Un capítulo que además, después de mucho debatir, al final ha acabado llamándose proyecto de profundización en la autonomía de los centros públicos. Es decir, no podemos decir que los centros públicos no tienen autonomía. Los centros públicos tienen autonomía, pero queremos ir más allá. Entonces, en este sentido, también me interesa para que los que estéis más en contacto, algunos otros igual menos, pero seguramente los que nos están oyendo, sí desde los centros sí que lo tienen más presente. En este momento hay 2 experiencias
que se están desarrollando y que están ligadas directamente a la autonomía de los centros, que es el proyecto AUSPOA y el proyecto Hamaika Expo. Estos proyectos, lógicamente, son, digamos, tentativas, modelos, formas de avanzar en determinados aspectos dentro de la profundización de la autonomía de los centros educativos. Pero como tales experiencias, pues serán evaluadas y al final, por sí solas, cada una de ellas no son un proyecto de autonomía, que todavía puede ser mucho, ¿entendido? Entonces, estas dos experiencias, una vez que finalicen, como digo, serán evaluadas y en ese momento, que sería el próximo curso, sería el momento de establecer ya las bases sobre las cuales se puede establecer lo que muchas veces nos hemos referido como contrato programa de los centros con el Departamento de Educación de cara a estar dotados de una mayor autonomía, porque si hay algo claro y en todos los estudios nos aparece, es que cuando un centro avanza en su autonomía con responsabilidad y, lógicamente, con rendición de cuentas, al final mejoran los resultados, ¿no? Entonces, ese aspecto que es importante. Hay otro capítulo dedicado a la tutoría y a la atención a la diversidad, que, digamos, tiene menos novedades por cuanto que lo que es la atención a la diversidad, sea una comunidad autónoma adelantada en ello, es esta, y por lo tanto lo que se trata es de reforzar, ir avanzando sobre lo ya establecido, pero conservando todas las opciones que teníamos, y luego me referiré a alguna de ellas. Y la cuestión de la tutoría, pues ya no le damos importancia, pero los que tenemos más años ya sabemos que antiguamente no existía una hora en la educación básica específicamente dedicada a la tutoría. Ahora ya nos parece que es normal. Lo que hemos sentido es no haber podido incluir como tal hora dentro del horario de bachillerato, porque luego comentaremos por qué el horario de bachillerato es el que es, ¿no? Luego hay otro un capítulo 7 que está dedicado siempre a la evaluación, a la promoción y a la titulación del alumnado, ya estableciendo aspectos más concretos que los que ha comentado Xavier anteriormente. Y, por último, lo que es la evaluación del sistema educativo, que hasta ahora, digamos, esto tampoco se había plasmado en este tipo de decretos e incluso abrimos la parte de investigación, ¿no? Con todas las evaluaciones de diagnóstico, las evaluaciones internacionales y todo lo demás que ya están aquí para quedarse. Bien. Vamos a pasar un poquito adelante. Hay muchas cosas que son muy elementales y, por lo tanto, solo resaltaré alguna cuestión porque todavía creo que no está bien clara, y es, por ejemplo, dentro de la educación primaria, que hasta ahora la educación primaria se organizaba en 3 ciclos de 2 años. Entonces, inicialmente, y el planteamiento del currículo que se presenta para la educación primaria está orientado en torno a una organización en 2 ciclos, pero esto, como es una mera cuestión organizativa, ya hemos dicho hace tiempo, y porque lo pidieron los centros también, que no tenemos ningún inconveniente en aquellos centros que siguen organizándose en 3 ciclos de 2 años, lo único que van a tener que redistribuir el currículo entre esos 3 ciclos, pero que lo que sí es inevitable es que la evaluación es año a año, y esto no es porque hayamos querido, sino porque no ha habido otro remedio, pues porque la normativa básica lo establece así. Por lo tanto, habrá actas todos los años hay que evaluar a los alumnos. No es la opción que nos parece a nosotros desde el punto de vista pedagógico mejor, pero no hay opción. Por lo tanto, no tiene mayor historia. Y luego en la educación secundaria obligatoria, continuar como estaba actualmente. Ya hace mucho tiempo que desapareció la organización por ciclos y entonces continúa la organización por cursos. Y la evaluación consiguiente, con las repercusiones que tiene sobre la promoción y demás, que veremos más adelante, ¿no? Bien, si pongo aquí lo de hasta cuándo abarca esta educación básica, que como veis ordinariamente, perdón, la educación básica, sí, la educación básica, ¿hasta cuándo? O sea, ¿hasta qué edad se puede estar? Yo siempre digo lo mismo, y esto me importa mucho decírselo a los orientadores, que supongo que alguno nos estará viendo. No es buena solución pensar que un alumno
esté con 18 o incluso con 19 años todavía en la educación secundaria obligatoria. Entonces, es muy importante, pues, por supuesto que siempre habrá casos, siempre habrá, pues no sé, situaciones en las que sea inevitable, pero desde luego, aunque legalmente está permitido, hay que intentar buscar vías, y creo que tenemos muchas vías, para que este alumnado, sin necesidad de llegar a esta edad, pueda finalizar con el título de graduado, ¿no? O pasar a otros estudios. Y luego, con respecto al alumnado de necesidades educativas especiales, pues igual que hasta ahora, de manera ordinaria puede continuar hasta los 20 años, evidentemente escolarizado en otro tipo de programas y también excepcionalmente, que en realidad esa excepción es lo habitual, hasta los 21, ¿no? Aquí no se puede olvidar que al mismo tiempo que se desarrolla una tarea educativa importante, hay también todo un aspecto social que no se puede ignorar, ¿eh? Entonces, lo de las edades, resaltarlo en ese sentido, ¿no? Que esos límites no son deseables más que en situaciones muy excepcionales. Les había comentado antes, al final, cuál es el objetivo marcado en estos currículos, que es todo lo relacionado con el perfil de salida del alumnado y que viene definido dentro del artículo 5 en el decreto de la educación básica, pero que vale para todos. Esto es lo que él ha comentado con respecto a las competencias y cómo se transforma al final en un perfil. Por lo tanto, aquí pasamos rápidamente porque no vamos a decir nada nuevo más que verificar que está plasmado el modelo dentro del articulado. Con respecto al bilingüismo y plurilingüismo, pues aquí hay que, digamos, aparte de lo que he comentado antes, reconocer que se ha afinado mucho lo que es la redacción de los artículos, que los currículos que aparecen en el anexo llevan implícitos unos niveles de competencia para el alumnado, pero que esto es un debate que lo tenemos desde hace muchos años, si es necesario poner un nivel explícito del marco común europeo de referencia para las lenguas para cada una de las etapas o no. Y generalmente, bueno, en el anterior decreto de 2007 conocéis que se pusieron unos modelos de referencia, que eran el B2 para la educación euskera para la educación secundaria obligatoria, el C1 para el bachillerato, esto en el 2007, repito, y un nivel inferior, es decir, B1 para la educación secundaria obligatoria y B2 para el bachillerato de la lengua extranjera. Esto que se puso en el decreto de 2007, luego posteriormente en 2010, sabéis que se eliminó esa referencia, ¿eh? Entonces, con independencia de que hagamos una mención explícita a un nivel de este tipo, con independencia de eso, es evidente, y todo el mundo lo sabemos, y las evaluaciones que realizamos nos lo indican, que estamos todavía muy lejos de alcanzar un nivel de bilingüismo que sea suficiente, ¿no? Y que, por lo tanto, este es un reto fundamental a la hora de establecer planes de mejora. Eso sí, sabiendo que también cuando suelo hablar con los profesores de euskera, se lo suelo decir, porque muchos de ellos expresan la frustración, ¿no?, por no alcanzar el nivel que ellos quieren a lo largo de tantos años. Y digo, bueno, pero por otro lado, sabemos que el elemento euskaldunizador de esta sociedad ha sido el sistema educativo. Por lo tanto, o sea, compensemos una cosa con la otra, ¿no? Es decir, no nos sintamos frustrados porque no alcanzamos el nivel que queremos, pero al mismo tiempo seamos conscientes de que se ha conseguido mucho, ¿eh? Y en esto el consejero de Política Lingüística es excelente para darnos ánimos cuando entramos en el pesimismo, ¿no? A raíz de las estadísticas y de evaluaciones que se hacen. Bueno, lo mismo con respecto al bachillerato, una novedad importante en el decreto de bachillerato, muy importante, que por primera vez se introduce el modelo B en el bachillerato. Bien,
este es otro debate de los que hemos tenido en su momento sobre tiene que ser un modelo único, el modelo D, el modelo de toda, algunos ya sabéis que optan por esa solución. El departamento ha optado por continuar manteniendo la estructura de los 3 modelos, pero así como la Ley de Escuela Pública Vasca estableció ya que dentro del modelo A se podían dar contenidos en euskera y, por lo tanto, de esa manera muchos centros han ido evolucionando desde su modelo A inicial, todo en castellano, a un modelo acercándose a lo que era el B, digamos, y a su vez es una realidad que el B ha ido acercándose mucho al D, sobre todo dentro de los centros públicos. Ocurría una cuestión que estadísticamente es perfectamente demostrable, y es que un porcentaje importante del alumnado que cursaba el modelo B en la educación secundaria obligatoria, luego pues, pensaba que no tenía el nivel suficiente y en el bachillerato se pasaba al modelo A. Bueno, pues ahora se establece este cambio del sistema de modelos que está fijo desde el año 83, desde el decreto de 1983, ahora se da la oportunidad, y no solo en bachillerato, sino también en la formación profesional, de introducir el modelo B. De hecho, hay unos pocos centros que ya este año han comenzado con ese modelo, digamos, dentro del bachillerato. Esa es la principal novedad en cuanto a este aspecto que figura en el decreto de bachillerato. Ya he comentado el tratamiento integrado e integral de las lenguas. Bueno, esto no es más que la definición del currículo, que está formado por las competencias básicas, los objetivos, contenidos, las metodologías, los criterios de evaluación, pero conviene que todo el mundo sepa, y esto es importante también para los que están en los centros, que el anexo, si se fijan en el anexo de los currículos publicados, es un anexo que permite, y esa es la intención, está hecho expresamente así y acordado con todos los agentes educativos, que todos los proyectos educativos tengan, y tenemos en este país, tenemos diferentes proyectos educativos, tengan cabida, puedan caber ahí. Es verdad, y voy a hacer por primera vez referencia, que la publicación de los reales decretos derivados de la modificación de la LOE, la LONCE que como tal no es nada, es una modificación de la LOE, por lo tanto ahora es la LOE, ¿no? Con un sentido original que ha sido modificado en un sentido mucho más centralizador, y aquí podríamos entrar en detalles para que os dierais cuenta de esto, ¿no? ¿En qué se traduce con respecto al currículo ese efecto centralizador? En una publicación de unos reales decretos con unos llamados estándares educativos al final, con un grado de detalle que al final deja muy poca capacidad al centro. Bueno, pues la apuesta del departamento en este sentido ha sido que lo que nosotros planteamos como currículo prescriptivo, y ya sé lo que algunos se está ocurriendo ya en este momento, lo que planteamos como currículo prescriptivo es llegar hasta los criterios de evaluación. Eso sí, daremos a todos los centros un currículum completo con todos los indicadores, porque aquí depende, hay gente que quiere desarrollar su propio proyecto y hay gente que dice, oye, a mí dámelo hecho, que yo prefiero que me lo des hecho y de ahí ya elegiré yo, ¿no? Bueno, pues entonces el planteamiento, lo publicado, lo prescriptivo, como digo, no incluye los indicadores de evaluación, lo cual no quiere decir que no tengan que existir, porque evidentemente en las programaciones luego tendrán que plasmarse esos indicadores. Bien. Decía antes que ya sé lo que algunos están pensando, porque ya sé que es la gran pregunta. Vale, y si hay reválida, ¿qué pasa? Bueno, respondo más adelante. Para mantener la tensión. Para mantener la tensión, efectivamente. Bueno, con respecto a la educación primaria, a las áreas de la educación primaria, ya no digo la educación infantil donde están los ámbitos, pero bueno, no hay mayores problemas en la educación primaria con las áreas, excepto que se ha dividido, porque así se estableció en la ONCE también. El área de conocimiento del medio se ha dividido en dos áreas, en ciencias sociales y
y ciencias naturales en la otra, ¿no? Pero, o geografía, historia, no recuerdo. Pero la cuestión está en que la educación secundaria obligatoria, con independencia de eso, quiero decir, en la educación primaria no hay más historia, en la educación secundaria obligatoria y en el bachillerato se ha establecido una organización derivada del currículo que establecía la LOMCE, que sobre todo nos ha atado en una cuestión que es la capacidad de que el propio centro, tanto en secundaria obligatoria como en bachillerato, pueda plantearse asignaturas propias. Y esto me interesa que se entienda bien. Hasta ahora habíamos dado capacidad a los centros para que pudieran proponer asignaturas propias de ellos, tanto la educación secundaria obligatoria como mediante autorizaciones, ¿verdad? En bachillerato, lo mismo. Y esto es una parte de lo que forma de la autonomía del centro. Claro, ahora, ¿es posible? Nosotros decimos, sí, por nuestra parte es posible, pero vamos a pensar un poco si es conveniente. Quiero decir lo siguiente. Mirad, ahí tenéis primero, pero luego nos va a valer para segundo, tercero, cuarto, da igual. Están todas las asignaturas comunes, con alguna pequeña diferencia, y es que, por ejemplo, las que están en el apartado este 1 son las que obligatoriamente todos los centros tienen que dar, sin mayor opción y de acuerdo con un horario mínimo y un horario de referencia. Por cierto, lo del horario mínimo y el horario de referencia es otro de los elementos que tenemos nosotros y que no existen en otros sistemas y que da muchas posibilidades, pero vuelvo a decir, como comentaba antes, como ya estamos acostumbrados a haberlo tenido, nos parece que no tiene importancia. Pues tiene mucha importancia porque permite que cada centro juegue con ese horario mínimo y de manera que, si quiere, dé importancia a las materias en función del alumnado que él tiene, que le interesa más, y si no, pues se acoja al horario de referencia, que no significa nada más que el departamento entiende, oye, este horario es el que podría ser el más normal para el conjunto de todo el alumnado, pero como no pretendemos imponer un corsé de un horario fijo e inmutable, a partir del horario mínimo tenéis un espacio, ¿no? En el apartado 2, para primero, segundo y tercero, está prevista la educación plástica y la música, y aquí nos ha costado mucho que se entendiese que, y por lo tanto me interesa ahora aclararlo por si todavía sigue habiendo alguna duda, que en primero de la ESO, en segundo y en tercero se tiene que dar o educación plástica o música o las dos juntas, pero no ninguna de las dos, ¿vale? O sea, o damos, como mínimo, como veis ahí, 3 horas, ¿no? Entre primero, segundo y tercero. Bueno, pues podemos dar 3 horas, por decir algo, 3 horas de educación plástica en primero, 3 horas de música en segundo y 0 en tercero. No, tenemos que dar, lo normal suele ser 2-1, 1-2, 2-1, 2 plástica en primero, 1 plástica en segundo y al mismo tiempo música 1 en segundo, 2 en tercero. Quiero decir, en primero, en segundo y en tercero hay que dar educación plástica y o música, pero no ninguna de las dos, ¿vale? Y como veis ahí, la segunda lengua extranjera queda en otro apartado. Y de verdad que lo sentimos, pero aquí es donde viene lo que yo os iba a explicar de la rigidez que nos ha ocurrido. Claro, tal como lo presentamos aquí, pues no es como lo presenta la LOMCE. Pero en la LOMCE, la euskera eta literatura va abajo del todo. Entonces, ¿qué es lo que nos ocurre? Que el espacio que podría tener el centro para proponer asignaturas optativas, decíamos antes, o propias, al final lo tiene que ocupar inevitablemente la lengua vasca y literatura. Con lo cual, ¿qué opción nos queda? Nos queda la opción de tirar del horario mínimo y decir, pues yo quiero dar la segunda lengua extranjera, para lo cual tendré, en ese horario de referencia que aparece ahí, tendré que quitar alguna hora para sacarla de ahí, ¿vale? Entonces, ¿poder hacerlo puedes hacer? Sí. Se puede hacer de esta manera, pero claro, no es lo mismo, ¿entendido? Estamos, en ese sentido, más constreñidos por el hecho de no haber considerado
la lengua vasca y literatura, nosotros sí la consideramos, pero a la hora de las 30 horas, del cómputo de las 30 horas, inevitablemente pasa por una dificultad mayor para las asignaturas optativas. Bueno, en segundo, la única diferencia con respecto a lo que hemos visto estaría en que en lugar de biología y zoología se da física y química, y luego ya empiezan a aparecer salidas, Pero, y este es otro aspecto que me interesa mucho también dirigido a los orientadores, y es, cuidado, la FP básica. Sí, por normativa existe el derecho de que un alumno con 15 años y habiendo cursado segundo pueda ir a la FP básica, ¿no? Pero esa no es la vía por la que se apuesta en esta comunidad. En esta comunidad apostamos porque el mayor número de alumnos lleguen cuanto más al final posible y preferentemente a obtener el título de graduado. Bien, ¿cómo se va a limitar esto? Y esto ya lo saben, creo que la mayoría de los centros de formación profesional, pero conviene que lo sepan todos los orientadores. Existe, igual que en la universidad, existe el acceso y la admisión. Una cosa es que uno reúna los requisitos de acceso, pero otra cosa es que se establezcan criterios de admisión. Y el criterio de admisión de admitir alumnos de segundo de la ESO con 15 años va a ser el último. Por lo tanto, quiero decir, bueno, digo el último, no sé exactamente, no he visto todavía la orden de matrícula de formación profesional, pero quiero decir que va a limitarse de esa manera el que se produzca, digamos, ninguna fuga. No queremos que los alumnos a una edad tan temprana vayan a esto. ¿Por qué? Porque tenemos programas complementarios de escolarización, tenemos diversificación curricular, es decir, tenemos fórmulas dentro de la propia educación secundaria obligatoria para que se mantengan allí. ¿Vale? Entonces, esto es una apuesta, aunque todo eso no está en la LOMCE. Pero digamos que en esta comunidad entendemos, sobre todo la cuestión de la diversificación curricular, que nos ha dado mucho resultado, buen resultado, y que hay que hacer un esfuerzo por mantenerla. Hemos buscado una fórmula para mantenerla. Es verdad una cosa, que aquí ya estamos diciendo por qué apostamos. Estamos apostando porque no va a haber reválida. Porque la reválida nos establecería otra vez bastantes problemas con respecto a la diversificación curricular. Es decir, si hubiese reválida, que creemos que no, que fuese el único medio a través del cual se puede alcanzar el título, entonces la diversificación curricular pierde el sentido actual en el que es otra forma de alcanzar el título. Si no va a haber más que una forma de alcanzar el título, entonces tenemos un problema. Pero vamos a ser optimistas, todo indica que los reales decretos, los borradores que regulaban las evaluaciones finales de secundaria obligatoria y bachillerato se retiraron en su día. Los equipos que había en el Ministerio preparando las pruebas los echaron a la calle. Entonces, en fin, y la situación actual es la que es. Entonces, la incertidumbre, y sabemos que existe un pacto firmado por todos los grupos parlamentarios hace ya 2 o 3 años en que se comprometían a que, en el caso de gobernar, derogarían la LOMCE. Como yo siempre digo, derogar la LOMCE no, porque eso es no es fácil, pero lo que sí es la fórmula que ya se ha puesto encima de la mesa y que en este momento, en esas negociaciones de gobierno en Madrid, está puesta, que es la del aplazamiento, con lo cual es el aplazamiento para luego la sustitución por otras cosas, ¿no? Bien, entonces ya ahora sí que para que no mantener más la incertidumbre, ya digo que la opción por la que se apuesta en este currículo no es por la opción de evaluación final en el sentido de la reválida, sino de evaluación manteniendo los criterios actuales. La secundaria obligatoria, la obtención del título en las mismas condiciones que hay actualmente, con alguna asignatura incluso que pueda no estar superada, y el bachillerato por la superación de las asignaturas. Vale. Como el tiempo vuela y no quiero que se me queden los aspectos, sobre todo fundamentales, bueno, en tercero ya explicamos que el alumno tiene derecho a
dos tipos de matemáticas, pero que el currículo que hemos planteado aquí es en un 90% común. Por lo tanto, es indiferente que haga una matemática u otra. Y los centros deben orientarlo en este sentido. Y no le limita para ninguna opción posterior, porque el empeño siempre ha sido el llegar a cuarto y ver de qué manera podíamos salvar el problema de que el alumno tuviera que elegir tempranamente. Ya he dicho que la elección de matemáticas en tercero no es un problema a la hora de elegir y llegamos a cuarto. Y en cuarto la LOMCE plantea dos vías, la vía académica y la vía aplicada. Una dirigida claramente a la FP, otra dirigida con unas cosas al bachillerato, con unas consecuencias inmediatas que son tú te vas a dirigir a este tipo de revalida, tú te vas a dirigir a este tipo de revalida. Es decir, y esas elecciones tempranas, digamos que aquí no hemos sido partidarios de ellas. ¿Qué es lo que hemos hecho para que, evidentemente, estoy seguro, un 90% de los centros y de los alumnos tienen claro que el itinerario que les conviene es este o es el otro? Ojo, por primera vez, los centros no tienen que ofertar todos los itinerarios y todas las asignaturas. Los centros pueden establecer su itinerario, ¿vale? Entonces, eso no quiere decir que los alumnos se vayan a quedar desatendidos. El alumno tiene derecho a elegir, tanto en la educación obligatoria como en el bachillerato, tiene derecho a elegir lo que él quiera. El caso típico, lo siento porque siempre lo menciono, es el mismo, es el del griego en bachillerato, que cuando uno quiere, no sé, por decir algo en Arratia, pues dice yo lo que me gusta son las clásicas y quiero hacer clásicas, pero a ver, aquí quien estudia griego, solo soy yo. Y entonces facilitamos la matrícula con el Instituto de Bachillerato a distancia, de manera que hay una matrícula conjunta para esa asignatura con alguien que le está atendiendo desde el Instituto de Bachillerato a distancia y que sigue ese curso y luego el resto de asignaturas en el centro, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo. Quiero decir, la garantía de que el alumno o puede cambiar de centro o puede cursar a distancia, esa va a existir, ¿no? Pero eso sería lo excepcional, no es lo normal. Entonces, nos encontramos con, creo que todos lo sabéis, esa posibilidad de que si existiera reválida, había dos tipos de reválida y dos tipos de título. Y nosotros decimos que aquí optamos por un título, ¿no? Entonces, al final, ¿qué es la única forma que se nos ha ocurrido y de salvar esta situación? ¿Cuál es? Pues hacer algo que llamamos itinerarios integrados y que lo tenéis aquí en el punto este que pone 2.3. Es decir, esto que tiene sentido fundamentalmente para el alumnado que no tiene claro si quiere hacer formación profesional o si quiere seguir por el bachillerato, para la posibilidad de que existiera una reválida que limitaba el acceso al bachillerato si no se aprobaba una reválida o el acceso al FP si no se aprobaba la otra. Para la posibilidad de que el alumno pudiera presentarse a las dos reválidas que planteó en su momento el Ministerio. Bueno, pues la única forma que es posible a partir del horario mínimo es la posibilidad de dar de una manera integrada por el mismo profesor, aunque con dos calificaciones diferentes, y puesto que los currículos, los que los han elaborado, nos han dicho que eso es perfectamente posible, establecer ahí unos elementos comunes entre lo que eran dos asignaturas diferentes, entre la biología y geología y las ciencias aplicadas, y entre la economía y la iniciativa. Hemos incluido un tercero de física y química y tecnología, es un poco más diferente, y algunos nos propusieron hace poco, bueno, pero estáis muy inclinados a las ciencias, ¿por qué no se pueden hacer itinerarios integrados, por ejemplo, entre latín y cultura clásica? Pues por nosotros no hay ningún problema, eso lo puede hacer un centro si lo quiere hacer, Simplemente que aquí estábamos intentando solventar los problemas que os he dicho. No se trataba de una cuestión de dar más formación, sino de resolver una situación para que el alumnado no tuviera que elegir de manera temprana, pudiera tener acceso a las dos reválidas. Si, como esperamos, esas reválidas no llegan a ser una realidad, pues entonces esto perderá valor, esta opción. Pero por lo menos está, porque se me ha olvidado decir anteriormente que una de las cosas que creo que podéis dar por seguras es que
los decretos que se publiquen están pensados para las dos opciones, para la LOMCE y para que no exista LOMCE. Es decir, que en principio se podrían mantener, si no en un 100%, en un 95%, tal como están, hubiese o no hubiese LOMCE. ¿Entendido? Y sobre todo, el elemento que más define esto, que es la reválida, tal como está formulado en los decretos, no necesitaría ningún cambio, ¿vale? Es decir, la desaparición de la reválida. Bueno, yo solo voy a alguna cosita más ya, nada, lo vamos a ir pasando. El horario del bachillerato. Bueno, el horario del bachillerato, vamos a ver, para que lo podáis entender. Primero de bachillerato, algunos nos han dicho, pero ¿cómo se os ocurre poner 34 horas en primero de bachillerato, 33 en segundo? Y nosotros decimos, bueno, no se nos ha ocurrido. Hemos hablado sobre esto, como os he dicho antes, con todos los agentes educativos y al final hemos tenido que tomar la misma decisión que en 2009, cuando publicamos el anterior decreto de bachillerato, también estuvimos en el mismo debate. Es verdad que un cambio que ha habido en la LOMCE es el que ha motivado ese aumento del horario. Es decir, y os lo voy a decir rápido, imaginaros, cogemos la modalidad de ciencias, donde ahora es obligatorio como asignatura común dar matemáticas 1. Antes, ¿qué había ahí, digamos? Había las ciencias aplicadas. ¿Qué duración tenían las ciencias aplicadas? 2 horas. Por eso el horario era 32 horas. Las matemáticas 1, ¿qué le damos? ¿3 o 4? Y ese es el debate. Claro, como pretendemos hacer intercambiables también las asignaturas que llama la LOMCE de opción troncal y las asignaturas específicas, aunque en el horario mínimo les damos 3 horas y por lo tanto un centro podría ajustarse y podría impartir el currículo con esas 3 horas, en el horario de referencia hemos ido a 4 horas. Y eso es lo que motiva ese cambio de las 2 horas más que nos suponen las matemáticas 1, es el que motiva el que lleguemos a 34 horas en primero y a 33 en segundo. Podíamos haber decidido que no. Estas 4 son a 3 horas e incluso la especifica también a 3 horas. Y de ahí nos hubiéramos quedado en 30 horas. Pero teníamos un problema y así se lo advertimos a todos los que estuvieron con nosotros debatiendo esto. Y esto hace un año y pico era menos claro, ¿no? Ahora pensamos que no habrá reválida, pero es que si hay reválida y ese ejercicio es el mismo para todas las comunidades autónomas y el alumnado de Murcia o de donde queráis, de Almería, está dando 4 horas de cada una de estas asignaturas y nuestro alumnado está dando 3 horas de cada una de las asignaturas, es para pensárselo. Si tienen que pasar la misma prueba, fijaros de lo que estamos hablando, un 25% de tiempo menos en primero y un 25% de tiempo menos en segundo. Y eso es mucha, entendíamos que podía ser una situación de déficit muy importante. Aparte, eso por un lado, pero quizás incluso eso no era lo más importante, porque lo que nos decidió en 2009, también a que el horario superase las 30 horas y fuese de 4 horas para estas asignaturas importantes, digamos, fue que la opción de nuestra comunidad educativa es por una formación lo más potente posible en aquellas asignaturas que son fundamentales para luego proseguir estudios universitarios. ¿Entendido? Eso es otra opción social. Entonces, desde su momento, cuando el bachillerato quedó reducido a 2 años, esta cuestión es la que aparecía como más importante y por lo tanto se ha mantenido. Esta es la explicación del horario que muchos han preguntado. Bueno, ya sabéis que tienen unas asignaturas comunes, las 3 modalidades, luego hay que elegir 2 materias de entre estos bloques y luego al final otras 2 de aquí. Si alguien hemos mandado o hemos enviado a los conservatorios unas instrucciones sobre cómo hacer la compatibilidad entre el alumnado que está cursando enseñanzas de música y de danza profesionales con el bachillerato y la secundaria obligatoria, y no me extiendo ahora porque es, digamos, muy detallado,
pero que sepáis que en el bachillerato, sobre todo, existe la opción de que las dos asignaturas de ese bloque de abajo que deberían cursar las pueden convalidar por asignaturas de las que están dando las enseñanzas profesionales de música y de danza, ¿vale? Y entonces ese alumnado tiene 8 horas menos de clase que los demás. Porque para compatibilizar las enseñanzas, tened en cuenta que es casi imposible. Precisamente ahora mismo estamos estudiando el currículo de danza, es que son en danza, los alumnos que hacen bachillerato tienen 25 horas semanales de danza. O sea, eso es que entran a un centro a las 8, 8 y media y salen del de danza a las 9 de la tarde. Eso es inhumano. ¿Pero eso en qué? Danza, enseñanzas profesionales, quinto y sexto. Enseñanzas profesionales de danza. El equivalente a primero y segundo de bachillerato. Pero es que en tercero y en cuarto de enseñanzas profesionales, que equivale al tercero y cuarto de esos que tienen 20 horas. Es que es casi imposible compatibilizar eso. Bueno, seguimos. Aparece en el articulado referencias específicas a cada uno de los proyectos y aquí lo único que quiero deciros es que hemos mantenido todo lo que hemos podido, y creo que es bastante, las competencias del Consejo Escolar con respecto a los proyectos, ¿vale? En contra de lo que la LOMCE indicaba. Bueno, esto no vamos a saltar. De la diversidad ya os he comentado antes, el mantenimiento de los programas de diversificación curricular. Os he dicho que habrá convocatoria, igual que la ha habido este año pasado. No ha cambiado nada con respecto a esto, pero es evidente que es una apuesta porque no es esta revalida y que pueda seguir obteniendo el título de esta manera. Entonces, las condiciones nosotros las seguimos manteniendo las mismas que anteriormente en contra de lo que en la LOMCE aparece expuesto. Los programas de escolarización complementaria que están enfocados más al primero y al segundo curso de la educación secundaria obligatoria, todos los programas relacionados con las necesidades educativas especiales hasta los 21 años, que quedan, digamos, establecidos ahí y que están pendientes de una normativa mucho más extensa de actualización de la actual normativa de necesidades educativas especiales, que es del año 98. Bien. Nada, vamos a ver si acabamos. La escolarización, la cuestión de la evaluación, sí que hay que leerse con detalle. Estamos preparando órdenes de evaluación para la educación básica y para el bachillerato. Y claro, es así que no se pueden publicar si antes no está ya tomada la decisión de no va a existir revalida. Entonces, eso nos está limitando el hecho de que se anule desde el Gobierno central o se aplacen las revalidas para publicar las órdenes de evaluación, porque no tendría mucho sentido plantear una orden de evaluación con todo lujo de detalles sin saber en la incertidumbre de, vale, ¿y cómo se va a obtener el título? O sea, como, digamos, departamento responsable no puedes publicar. Otra cuestión es que yo personalmente os digo que espero que no haya revalida y que, por lo tanto, en ese sentido, quitemos miedos, ¿no? Bien, está todo con todo detalle lo que es la evaluación del alumnado, a lo largo de diferentes artículos, separando el sentido de la evaluación en la educación primaria, que es mucho más global, de luego ya la educación secundaria obligatoria, que entra mucho más el apartado de las materias del bachillerato. Bueno, esto no es nuevo, lo único que lo que insistimos es en, y esto también es importante decírselo a los que nos están viendo desde algún centro, el peor sistema de recuperación es la repetición. Eso está súper demostrado y, por lo tanto, no podemos evitar que exista la opción de la repetición, pero sabemos que no da resultados y sobre esto hay evaluaciones varias desde ningún punto de vista. Por lo tanto, hay que evitar ir a la repetición y lo que hay que trabajar son todos los programas
de refuerzo. Y para eso, además, tenemos diferentes soluciones. Bien, en el bachiller esperamos que sea la superación de todas las asignaturas lo que dé la opción de seguir con el título. En todo caso, digo también porque ya hay muchas preguntas referidas al año que viene, cuarto de eso, al año que viene, segundo de bachillerato, claro. Yo trabajaría con la hipótesis, como digo, de que no exista esa reválida. Si luego me equivoco, pues te lo voy a hacer, pero en fin, creo que no. No me preocuparía en ese sentido, y creería que el título se va a obtener de la misma manera y que va a haber un único título de graduado y que habrá un título de bachiller. El título de bachiller se obtendría por la superación de todas las asignaturas y ahí se nos produce algún problema, que es lo que estamos estudiando ahora, en cuanto a las rocambolescas situaciones que se pueden producir, ¿no? Entre alumnos y alumnas que repitan. Entonces, claro, lo que sí me interesa decírselo a los que están fuera y me interesa decírnoslo a vosotros, es que lo que no puede hacer, es una máxima de las que hemos mantenido también siempre, lo que no puede hacer un sistema educativo es a un alumno que ha comenzado unos estudios con una expectativa, luego cambiarle las condiciones y perjudicarle. Entonces, hay algunas cuestiones que todavía no sabemos muy bien cómo las vamos a resolver, pero no importa. Las resolveremos de manera que nunca perjudiquen a ese alumnado. O sea, no estamos pensando que un alumno que repita el segundo de bachillerato, que haga la modalidad de ciencias, pero que quería hacer medicina, que no ha elegido matemáticas y ahora resulta que en la nueva estructura tiene que dar matemáticas. Que lo vamos a decir ahora, no tienes que aprobar matemáticas primero. No. O sea, no estamos pensando en ese tipo de soluciones, siempre en beneficio del alumnado. Antiguamente, en los cambios de los sistemas educativos, había 2 años de transición, eso los veteranos lo saben. Siempre había 2 años, desde que se implantaba un sistema hasta que ya se daba por extinguido que servía para esto. Pero desde la LOCSE para acá, no. Se dijo, al que le pilla, le pilla. Bueno, pues al que le pilla, pero vamos a no perjudicar. Bien. Vale, ya hemos dicho. Bueno, como siempre, no tiene mayor importancia, salvo saber que sí es verdad que hay asignaturas ya, que para aprobar una asignatura de segundo siempre necesitas en algunas tener superada la de primero. Pero aquí quiero resaltar un par de cosas, que son, una, seguirá existiendo en la orden de evaluación la posibilidad del cambio de modalidad para alguien que se haya equivocado y la posibilidad de que sin haber cursado una materia de primero pueda cursar una materia de segundo. Pero eso sí, lo cual no quiere decir que la tenga superada, la de primero. Pero eso sí, no nos engañemos y os vuelvo otra vez a la cuestión de la orientación. Un alumno que al final de un curso, y normalmente los cambios suelen ser de ciencias a humanidades, un alumno que ha cometido ese error o se ha dado cuenta tarde de lo que quería realmente, lo tiene muy difícil para poder superar el bachillerato. Yo aconsejo, ya sé que al principio del curso siempre uno, o al final cuando toma una decisión de esas, uno está muy exultante y dice yo voy a ser capaz de todo. Pero es muy difícil, por no decir imposible, que alguien que se ha equivocado de modalidad no tenga que repetir. Es mucho mejor pensar, bueno, me he equivocado, he perdido un año, pero la vida es muy larga y tampoco pasa nada. Y volver a empezar por la nueva modalidad, ¿vale? La evaluación, esto es lo que está previsto en el Real Decreto 1105 con respecto a esa evaluación final del bachillerato, pero, en fin, el mensaje final que podemos dar, yo creo que es que lo que más preocupa en este momento a toda la comunidad educativa, que es en la secundaria y el bachillerato, saber si vamos a tener que ir a la revalida o no. Vamos a ver qué pasa. Ahora mismo todo el mundo lo conoce, lo que está ocurriendo en Madrid, pero lo que está encima de la mesa es el aplazamiento de esas revalidas que equivaldría a su no realización. Y yo con esto he acabado y hay mucho más detalle, de muchas más cosas. Y ya digo, lamentablemente hay que leérselo despacito para pillar todas las posibilidades. Y luego cualquier duda, pues estamos para responderla. Muy bien.